Nuestro seminario se trata sobre la hipercolesterolemia, pero antes de entrar en detalle hay que saber qué es el colesterol. El colesterol es una sustancia muy necesaria para la vida, ya que es un componente fundamental tanto para la membrana de las células como para las hormonas. El colesterol total es la suma de tres tipos de colesterol. Está el colesterol malo, que viaja en las lipoproteínas de baja densidad. Está el colesterol bueno, que viaja en las lipoproteínas de alta densidad, que estas se encargan de recoger el colesterol desde los tejidos periféricos y desde las arterias para trasladarlo al hígado para la eliminación por la bilis hacia las heces. Y por último está el colesterol VLDL, que viaja en las lipoproteínas de muy baja densidad. Ahora mi compañera María Paz les va a hablar un poquito más sobre qué es la hipercolesterolemia. Hipercolesterolemia familiar es una enfermedad autosómica dominante, donde ocurre una alteración de origen genético que se puede manifestar desde el nacimiento y se caracteriza por niveles plasmáticos anormalmente altos de colesterol y por una elevada tasa de morbilidad cardiovascular prematura. Tenemos dos tipos, la primaria y la secundaria. En la primaria está la hipercolesterolemia familiar homocigota, que es rara y aparece en los primeros años de vida, y la heterocigota, que es considerada uno de los trastornos hereditarios más frecuentes. Y en la poligénica es debido a factores genéticos y ambientales, por ejemplo, la ingesta de alimentos. En la secundaria se asocia a enfermedades hepáticas, renales o endocrinas. Las personas que tienen el colesterol alto pueden padecer de arteriosclerosis, que es una alteración degenerativa producida en las arterias por acumulación de colesterol en las paredes arteriales, formando placas de ateroma que pueden llegar a obstruir el vaso y al no llegar la sangre no se oxigenan los tejidos ni los órganos. Salen síntomas cutáneos y tendinosos, que se observan con mayor frecuencia en las rodillas, codos, articulaciones, tendones, arco corneal, etc. Fernanda, ¿hay genes con su propia estructura dentro de esta enfermedad? Sí, María Paz. Dentro del mecanismo celular vamos a encontrarnos con diferentes genes que van a tener cada uno su propia estructura. Empezando por el gen del receptor LDL, que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 19, que acá está marcado. Este va a tener 18 exones y 17 intrones. Sus mutaciones se dividen en 5 clases que van a afectar en la función sobre el ciclo del receptor LDL. Luego nos vamos a encontrar con el ApoB100, que se va a encontrar en el brazo corto del cromosoma 2 y codifica dos isoformas proteicas que están mediadas por el splicing alternativo, donde está el ApoB100, que es expresado y secretado principalmente por el hepatocito, y el ApoB48, que es sintetizado por el intestino. PCSK9 está situado en el brazo corto del cromosoma 1, como acá lo muestra, que va a codificar proteínas involucradas en la degradación del receptor LDL, y el gen del LDL RAP1, que también está situado en el cromosoma 1, en su brazo corto, y este va a codificar la proteína adaptadora 1 del receptor LDL, y lo que viene a hacer es que las mutaciones que produce son un cuadro similar a la hipercolesterolemia autosómica recesiva, y va a representarse con menos frecuencia, siendo un 1% de los casos. Para entender el mecanismo de la hipercolesterolemia, primero tenemos que saber cómo es que se sintetiza este receptor de LDL. Primero que todo, recalcar que el receptor va a ser una proteína de transmembrana, la cual se va a sintetizar a nivel de retículo endoplasmático. Este, cuando se sintetiza, sale de él y se dirige a través de coptos en una vesícula recubierta de cuatómeros, y va a llegar al aparato de Golgi, donde este lo va a direccionar a través de SNAR y lo lleva hacia la superficie celular. Los receptores se agrupan en invaginaciones. Cuando la molécula de LDL se une al receptor promovido por ApoB100 y mediado por la proteína LDL-RAP1, las invaginaciones se transforman en vesículas endocíticas recubiertas por clatrina. Posteriormente se fusionan varias y forman endosomas tempranos. A continuación, las LDL se separan del receptor y este se recicla. Las partículas de LDL son enviadas al lisosoma, en donde son degradadas por enzimas ácidas hidrolíticas. Sí, Cristóbal, hay que tener claro de que esta proteína es una proteína circulante en el hepatocito.
Tiene como función la regulación de los receptores en la superficie para las partículas de LDL. Este mecanismo funciona cuando la concentración de colesterol es mayor dentro que fuera de la célula. Esta partícula se une en el complejo ligando-receptor en el medio extracelular para entrar junto a este en el tráfico vesicular, para inducir a la degradación del receptor y así impedir su reciclaje, que consiste en envolver a la membrana plasmática. Esto provoca que al haber menos receptores en la membrana, disminuye la capacidad de captación del colesterol LDL y así cambia la gradiente de concentración. Sabiendo todo esto, ahora podemos hablar sobre las mutaciones que conlleva esta enfermedad. Existe una gran variedad genética y molecular para la hipercolesterolemia, con varios alelos responsables, siendo el más frecuente el gen del receptor LDL, el cual se divide en 5 tipos. Le sigue APOB100, PCSK9, LDL-RAP1. Ahora hablaré más a profundidad sobre las mutaciones del gen LDL. Empezando por la mutación de clase 1. Esta es la síntesis del receptor o proteína precursora ausente causada por el alelo nulo. La mutación se introduce por un codón de parada que le da un alto en la síntesis de proteínas y de lesiones que no permiten el ensamblaje de un receptor normal. También existe una mutación en la región promotora que inhibe por completo la transcripción. Son las más graves debido a esta ausencia total de producción del receptor. Debido a esto, la mutación de clase 2, causada por alelos defectuosos para el transporte, es la más frecuente y se refiere al bloqueo en el proceso de transporte del receptor, sintetizado desde el retículo endoplasmático hasta el aparato de Golgi, para que éste se exprese en la superficie de la célula. La mutación se debe a que la proteína está incompleta o mal plegada. En la mutación de clase 3, el receptor de LDL no se acopla propiamente a la superficie de la célula por mutaciones en el dominio de unión. En la mutación de clase 4, el ensamblaje del receptor no se efectúa correctamente y no se puede llevar a cabo la endocitosis. En la mutación de clase 5, los alelos defectuosos para el reciclado impiden que los receptores LDL internalizados regresen de nuevo a la superficie celular para iniciar de nuevo el proceso de captación del colesterol LDL. Cuando hay una mutación en este gen, PCSK9 actúa de forma descontrolada, provocando una alta concentración de colesterol en plasma. Cuando hay una mutación en el gen APOB, se produce una APOB100 con un cambio conformacional en la región de unión al receptor de LDL, lo que provoca una falla en la unión a esta. Y cuando LDL-RAP1 está mutada, dificulta la formación del complejo RLDL, APO y LDL, con la elevación de los niveles de LDL como consecuencia. Ahora con esto podemos hablar sobre el diagnóstico y tratamiento. La hipercolesterolemia familiar se debe descartar en niños con antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares prematuras o si uno de sus progenitores tiene esta hipercolesterolemia, y en lo posible tiene que ser antes de los 10 años. Actualmente se dispone de un test genético rápido y fiable que es mediante un chip de ADN. El tratamiento se basa en la adopción de medidas higiénico-dietéticas y también en un tratamiento farmacológico, donde acá se encuentran dos inhibidores. Están las estatinas, que disminuyen la actividad de la reductasa al bloquearla, por lo cual se reduce la producción de colesterol y de manera secundaria incrementan la expresión de receptores para el LDL. Y por último está la ezetimibe, que actúa impidiendo la absorción intestinal del colesterol a nivel del tubo digestivo y inhibe la proteína transportadora NPC1L1, la cual se encuentra en las microvellosidades intestinales. Finalizando, dentro de este mecanismo y de los diferentes fallos en sus genes, se permite que exista una acumulación de colesterol en las paredes arteriales y haciendo que esta enfermedad sea precursora de otras afecciones cardiovasculares. No obstante, es controlable mediante fármacos acompañados de un buen estilo de vida.